Hola primos, ¿cómo andamos? Aquí su primo de confianza Juan, reportándose después de muchos días sin pasar por aquí. Y hoy primos, después de tantos meses de espera, vamos a hablar del estado actual del juego, un juego que tiene bastante potencial pero que, siendo sinceros, los desarrolladores han tenido un poco olvidado. Por eso hoy toca decir las cosas claras y ver en qué punto se encuentra realmente. Sí primos, el día de hoy les traigo un análisis completo de la nueva actualización de Jurassic Clash. Después de meses esperando, la actualización por fin llegó y hay varias cosas que vale la pena comentar, tanto lo bueno como lo que todavía necesita mejorar. Así que primo de mi corazón, quédate conmigo porque te voy a compartir información que casi nadie está diciendo sobre este juego. En pocas palabras, el análisis viene completo, directo y sin rodeos. Preparen sus sillas de plástico, acomódense bien, porque esto ya comienza. Comenzamos fuerte primos, porque para empezar esta actualización llegó muchos meses después. Toda esta actualización ya llevaba tiempo disponible, pero solo para usuarios de iPhones o iOS. Eso deja claro que los desarrolladores les dieron prioridad a esa plataforma, mientras que nosotros en Android quedamos bastante olvidados. Pero eso ya se terminó, porque por fin llegó la nueva actualización, aunque ojo primos, no llegó completa. Lo primero con lo que nos encontramos son cambios sencillos en el menú. Para empezar, ahora existe un sistema de recompensas diarias, donde por cada día que entras al juego recibes una recompensa. La verdad, esto es un buen añadido y se agradece, porque motiva a entrar al juego con más frecuencia. El segundo cambio importante es la llegada de un nuevo dinosaurio, el Suchomimus. Así es primos, el Suchomimus ya está en Jurassic Clash y, siendo sinceros, no está nada mal. Estos serían los cambios más leves y visibles en el menú, antes de entrar de lleno a lo más importante de la actualización. Otra cosa importante que llegó, primos, es un mapa completamente nuevo. Esta noticia ya se las había comentado hace meses, que Jurassic Clash iba a recibir un nuevo mapa, y por fin también llegó para Android. Desde el primer momento en que entras al juego se nota el cambio, porque el mapa se siente más vivo y mucho más trabajado. Estamos hablando de una isla bastante bien diseñada, con nuevos árboles y más variedad de vegetación por toda la zona. Incluso ahora hay vegetación bajo el agua, algo que le da mucho más realismo a los ríos y zonas acuáticas. También encontramos grandes estructuras rocosas, playas muy bien logradas y espacios abiertos que invitan a explorar. Y aquí lo digo sin exagerar, primos, me atrevo a decir que este mapa es muy superior al de la Isla Maldita. Se nota el esfuerzo y, para mí, representa uno de los mejores cambios que ha recibido el juego hasta ahora. Ahora, en cuanto a los cambios de jugabilidad, nos encontramos con varias cositas nuevas que, aunque son mínimas, sí se sienten dentro del juego. Para empezar, las barras de energía, agua y comida por fin están corregidas. Así es primos, ahora funcionan como realmente deberían. Claro, todavía les falta un mejor ajuste, pero al menos ya se nota una mejora y se ve que van por buen camino. Otra cosa que se añadió a la jugabilidad es una nueva mecánica, la de nadar. Así es primos, ahora todos los dinosaurios cuentan con animación de nado, lo cual cambia bastante la forma de moverse por el mapa y explorar nuevas zonas. Eso sí, hay que aclarar que esta actualización no llegó completa a Android, así que todavía faltan detalles por implementar y toca seguir esperando. Aún así, es mejor tener estos avances poco a poco que seguir sin ningún cambio. Ahora primos, vamos con lo que llegará en la próxima actualización, esa que solo el universo sabe cuándo va a salir, quizá en un futuro cercano. Básicamente voy a hablar de lo que todavía no llegó a Android y que los usuarios de iPhones ya tenían desde hace tiempo. Para empezar, la mecánica de nadar completa. Así es primos, los dinosaurios semiacuáticos pueden sumergirse, salir a la superficie y no solo eso, también pueden atrapar peces, lo cual cambia bastante la jugabilidad. Todo eso, por ahora, en Android todavía no lo tenemos. Otra cosa que faltó son las estructuras humanas. Sí primos, un aviario al estilo Parque Jurásico que le da más contexto y lore al juego. Ese tipo de detalles ayudan mucho a que el mapa se sienta más vivo, pero nuevamente, toca seguir esperando. Y por último, también quedaron pendientes otros dos dinosaurios jugables, dos herbívoros. El Gallimimus y el famoso cabezón, el Pachycephalosaurus o algo muy parecido. Así que primos, parece que todavía nos esperan varios meses más de paciencia. Mientras tanto, déjenme sus dudas y opiniones en los comentarios, que el primo Juan responde todo.
Ahora bien primos, muchos de ustedes se preguntan por qué esta actualización no llegó completa para nosotros, y aquí les voy a contar todo lo que el primo Juan sabe hasta ahora. Para empezar, les voy a soltar algunos datos que casi nadie está diciendo. La empresa desarrolladora del juego se llama Techhouse Games, y no es un estudio pequeño. Actualmente trabajan en alrededor de 8 juegos diferentes al mismo tiempo, así que claramente sus recursos están repartidos. Y para los que se preguntan de dónde son los desarrolladores, aquí va un dato que a muchos les sorprende. No son de México, no son de China ni de Rusia. Esta empresa es orgullosamente de Pakistán. Sí primos, los creadores de este juego vienen de un lugar que casi nadie esperaba. Ahora, tomando en cuenta que es un estudio relativamente grande y con varios proyectos activos, es bastante probable que Jurassic Clash no sea su prioridad principal. Yo estimo que quizá solo un grupo pequeño esté trabajando en este juego, lo cual explicaría por qué las actualizaciones llegan tan tarde y, además, incompletas. Otra duda muy común es por qué las actualizaciones siempre llegan primero a iPhones. Y aquí también hay una razón lógica. El juego no necesita conexión a internet, lo que lo hace más vulnerable a modificaciones y usos indebidos. En dispositivos iPhones, este tipo de prácticas es mucho más raro, lo que protege mejor los ingresos del juego. Por eso los desarrolladores suelen priorizar esa plataforma y dejan Android en segundo plano, ya que ahí se pueden perder ingresos con mayor facilidad. Mientras el juego siga siendo offline, esta situación difícilmente va a cambiar, así que tristemente siempre seremos los últimos en recibir las actualizaciones. Ahora bien mis primos hermosos, hace algunos meses los desarrolladores por fin se dieron a conocer de forma más directa con la comunidad a través de Discord. Ahí, de vez en cuando, sueltan spoilers bastante interesantes que nos dan una idea de hacia dónde quieren llevar el juego. Y una de las cosas más importantes que ya sabemos desde hace tiempo es que están trabajando en un sistema de crecimiento realista. Y aquí sí primos, mis respetos. Hace poco mostraron el crecimiento del tiranosaurio Rex y la verdad lo voy a decir sin miedo, el sistema de crecimiento que prepara Jurassic Clash se ve mucho más avanzado que el de la isla maldita. No es exageración, se nota el detalle, las etapas y cómo el dinosaurio va cambiando con el tiempo, algo que muchos llevábamos años pidiendo. Otra cosa interesante es que los desarrolladores pidieron ideas directamente a la comunidad. Entre las más sonadas está la posibilidad de quitar el auto apuntado, una mecánica que puede llegar a ser bastante molesta durante los enfrentamientos. Eso sí primos, esto no será inmediato, es algo que probablemente llegará en un futuro lejano. Así que por ahora solo queda tener paciencia, incluso más de la que ya hemos tenido, y esperar a que poco a poco estas ideas se conviertan en realidad. Primos, muchos también se andan preguntando algo muy importante. Oye primo Juan, ¿existe el riesgo de que el juego sea eliminado por derechos de autor? Y la respuesta corta es que posiblemente no. Todo apunta a que el juego no corre un riesgo real en ese aspecto, y aquí les explico por qué. Como ya muchos saben, Jurassic Clash inició utilizando dos tipos de modelos de dinosaurios bastante conocidos en el mundo del 3D. Los primeros son los modelos del usuario Muelsa373, que se dedica a vender modelos de dinosaurios. Estos modelos son muy comunes y prácticamente cualquier juego de dinosaurios en la Play Store los utiliza, porque son fáciles de comprar y de licenciar. El segundo grupo de modelos que usa Jurassic Clash son los de carnicería primitiva, y estos modelos también ya se han visto en otros proyectos, lo que indica que muy probablemente los desarrolladores compraron las licencias correspondientes para usarlos sin problema. Por lo que sabemos, al juego todavía le faltan varios dinosaurios por llegar, entre ellos el Acrocanthosaurus, y no debería sorprendernos si también utiliza un modelo de carnicería primitiva. Incluso se ha hablado de la posible llegada de pterosaurios, que muy seguramente seguirían la misma línea de modelos con licencia. Así que primos, a mi parecer, Jurassic Clash no corre un peligro real de ser eliminado por temas de derechos de autor, al menos no con la información que tenemos hasta ahora. Primos, aquí va mi predicción y opinión honesta sobre este juego. Para empezar, el juego va relativamente bien, y eso se nota porque ya existen muchas copias casi idénticas en la Play Store, incluso con nombres muy parecidos. Eso nos indica que Jurassic Clash se ha convertido en un modelo a seguir dentro de este tipo de juegos, y eso no es poca cosa. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es si algún día llegará el multijugador online. Y siendo totalmente sincero, mi respuesta es que posiblemente no, al menos no en el corto plazo.
El equipo que trabaja en este juego es reducido y no parece que vayan a implementar un modo multijugador este año ni en los próximos. Así que sí, el juego es jugable y entretenido, pero por ahora no podremos probarlo con nuestros amigos. Eso sí, primos, no todo está perdido. Esta empresa ya tiene experiencia con juegos multijugador, así que existe una pequeña esperanza de que algún día nos sorprendan. Pero para que eso pase, la comunidad tiene que mostrar interés real. Si ustedes van a la Play Store y dejan comentarios en inglés, de forma respetuosa, pidiendo un modo multijugador, es más probable que los desarrolladores lo tomen en cuenta. Si la comunidad se queda callada, ellos simplemente no lo van a considerar. Ya saben cómo dice el dicho, el que no habla no es escuchado. Así que primo de mi corazón, deja tu like, deja tu comentario porque el primo Juan los quiere leer. Y no te vayas sin pasar por este video que te puede interesar bastante. Cuídate mucho primo, nos vemos en el próximo video, chao.